Muy buenos días a todos. Tarde ya. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, estar con nosotros este día para poder seguir estudiando la Escritura. El Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 14 ya. Para los que están en casa, les mandamos un saludo de los hermanos de iglesia. Hay algunos hermanos que no pueden congregarse por cuestiones de salud. Les mandamos un saludo ahí en casa. A los hermanos de El Morro, Oaxaca, que nos ven cada semana allá en El Morro, Oaxaca, les mandamos igual un saludo. Algunos nos ven en Estados Unidos, también les saludamos. Y todos los que nos ven en diferentes lugares a través de nuestros diferentes canales, les deseamos que estén siendo bendecidos por la palabra y la exposición de las Escrituras. Vamos a pasar entonces al Evangelio de Juan, capítulo número 14. Quisiera que leamos versículo número 1 al versículo número 3. La semana anterior nuestro hermano nos compartía acerca de esa consoladora promesa. El tema era una consoladora promesa. Continuamos con una promesa más de nuestro Señor que está en el versículo número 3. Pero quisiera comenzar leyendo el versículo número 1. No se turbe, dice el verso 1, vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 3, leo nuevamente, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quisiera que hagamos una oración juntos en casa, en nuestros lugares, y pidamos la bendición de Dios para este día. Padre, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu gracia alrededor nuestro, Señor. Hemos visto tu paciencia también, Señor, y queremos acercarnos a ti para rogar que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a comprender las Escrituras, Señor. Decía hace 8 días nuestro hermano, si a veces para nosotros los cristianos son difíciles de entender, para aquellos que no las estudian es más difícil. Sin embargo, tu Espíritu Santo puede hacer que nuestras mentes y corazones se abran y pueda tu palabra caer en buena tierra, en un buen corazón. Y es nuestro deseo, es el deseo de este día. Señor, ayúdanos, asístenos, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Verso 1, hermanos, comenzamos, solo a manera de brevemente repaso. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quisiera leer hasta ahí. El versículo 1, nuestro hermano ocupó, puedo decirte, creo yo, 20 minutos. La semana anterior ocupó 20 minutos aproximadamente para poder hablarnos acerca de el corazón del cristiano, o el cristiano es de alguna manera atribulado. El corazón o las personas que son cristianas padecen turbaciones, padecen problemas,
Y Dios en este momento no está diciéndonos, ¿verdad? Y no está diciéndole a los apóstoles, discípulos, me han seguido, lo han dejado todo, por lo tanto, les va a ir bien. Les va a ir bien, de ninguna manera. En este momento recordemos que el contexto, el Señor les había dicho anteriormente, versículos anteriores del capítulo 13, que uno le iba a entregar o le iba a traicionar. Y de ahí el Señor les había anunciado que iba a ser entregado, iba a morir en la cruz, etcétera, iba a ser entregado. Y bueno, ellos se turbaron más todavía. Sí, se turbaron más, o sea, ellos estaban de alguna forma siendo tratados, estaban siendo psicológicamente, podemos decir, se encontraban sensibles, estaban ellos de alguna forma perturbados, nos va a dejar, estaban entristecidos en sus corazones también. Y creo yo que este pasaje no solamente lo experimentaron los apóstoles o los discípulos. Puedo decir, y como lo decía también ya nuestro hermano la semana anterior, creo que este año, hasta este día, hemos sido tratados, hemos sido de alguna manera, de una y de varias maneras, yo sé, turbados en algún momento, hemos pasado por circunstancias adversas, difíciles, y algunos de nosotros, puedo decirte, muy difícil. Algunos de los que estamos aquí, lo digo personalmente, fuimos tratados por circunstancias, por momentos, por dificultades. Hemos sido pasados así como me imagino a Abraham cuando sale de la tierra de su parentela y dice que Dios le conduce, y cuando veo por ahí el mapa, pasó por montes, pasó por valles, pasó por desiertos, pasó por diferentes lugares difíciles, pero Dios iba con él. Así como creo que Dios ha estado con nosotros, nos ha llevado por montes, por valles, por diferentes lugares. Dios hasta este momento ha sido bueno. Ahora bien, nosotros somos tratados por circunstancias adversas. Y cuando somos tratados, realmente nuestra carne no quiere pasar por esas circunstancias, por esos momentos. Puedo decirte que en momentos difíciles, al corazón de un verdadero cristiano viene incredulidad. En algunos momentos, te lo digo personalmente. Estás tú en una sala de hospital, de emergencias o de urgencias, y vienen a llamarte así los médicos. Créeme, a veces cuando se acercan a ti para darte una mala noticia, no la tomas y tú dices, oh, qué bien, oh, está muy bien, perfecto. Eres perturbado, inmediatamente empiezas a cambiar. Puedo decirte, digo, en este año Dios nos permitió a nosotros como familia pasar por un momento difícil, y en algún momento, de manera personal, pude decir, Señor, ¿por qué permites que me suceda o que me ocurra esto? Y mi corazón, puedo decirte que casi estaba así como, Señor, ¿por qué? Como de alguna manera casi reclamándole al Señor, ¿por qué permites que me ocurra esto, Señor? Y verdaderamente a veces nuestra carne no quiere pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, yo creo que el Señor permite eso y permite otras cosas porque Dios quiere formarnos, quiere tratarnos, quiere moldear nuestra vida, nuestro corazón. Por ahí yo entendía un texto allá cuando Moisés les hablaba a los judíos, el pueblo que sacó de Egipto, que Dios les dejó pasar por diferentes situaciones para probar, dice el libro de Deuteronomio, que había en su corazón, si habrían de servirle o no. Y creo que lo que estamos viviendo a nivel mundial, ya lo han dicho nuestros hermanos, Dios sabía, Dios sabe, Dios conocía de antemano lo que venía, y a Él nada le agarró por sorpresa. A nosotros sí, pero a Dios no. A Dios no. Y en todo esto puedo decirte que varios hemos pasado por
turbaciones, hemos pasado por momentos difíciles. En algunos creo yo que hemos casi así como que rayado en la incredulidad, en la falta de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo aquí el Señor quería infundir confianza al corazón de los discípulos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo quería traer paz a la vida de los discípulos, quería consolar su corazón, consolar su corazón. Tal vez nosotros estemos, los veo, no sé, pero en su mayoría todos sanos, alegres, contentos. Pero pensemos si en nuestra vida, en nuestro cuerpo, tuviésemos un cáncer maligno, muy maligno, y tuviéramos hijos pequeños tal vez, ¿cómo nos acercaríamos a ellos para decirles, voy a morir? Me dan un mes de vida. ¿Cómo tomaríamos nosotros eso y nos acercaríamos a nuestros pequeños? Creo que enfrentaríamos la situación y les diríamos, ok, pero ¿cómo lo tomarían ellos, hermanos? ¿Cómo tomarían esa noticia nuestros hijos? Ya no te digo pequeños, nuestros hijos jóvenes. ¿Cómo lo tomaría nuestra familia? ¿Cómo lo tomaríamos nosotros mismos? Creo que vendría tristeza al corazón de los que están a nuestro alrededor. Si les decimos, vamos a morir. Ok, no es un cáncer del que iba a morir nuestro Señor, pero el Señor iba a morir. El Señor iba a ir a la cruz. Entonces el corazón de los apóstoles, de sus hijos, de sus amados, de su manada pequeña, de sus discípulos, estaba muy entristecido, al grado de que estaban casi turbados. Turbados estaban ellos. Por eso es que nuestro Dios viene y se acerca a ellos en una reunión así, muy privada. No se turbe vuestro corazón. Ya les estaba diciendo anteriormente que iba a ser entregado, etcétera, y que también uno de los discípulos le iba a negar. Es lo que nos explicaba nuestro hermano ya también. Uno le iba a negar, los demás iban a salir corriendo, todos iban a dejarle. Pero nuestro Señor quiere traer confianza al corazón de los discípulos en este momento. Entonces Él dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. Cualquier persona puede ser turbado en su corazón. Todos podemos en algún momento pasar por una situación muy difícil como los discípulos. Si recordemos a Pedro. Tal vez cuando estamos bien no pasa nada y decimos, yo confío en Dios. Y cantamos alabanzas de que confiamos en Él, pero es cuando estamos en el momento difícil, en las circunstancias adversas, cuando nuestra fe está puesta a prueba. Y es ahí cuando Dios quiere venir, cuando Dios quiere traer o quiere traernos al corazón, o que recordemos que Él está con nosotros, que Él está con nosotros. No se turbe vuestro corazón. Dios iba a ser quitado entonces de sus discípulos. Jesús iba a ser quitado de sus discípulos. Sí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuestro hermano nos hablaba de esa gran promesa y esa consoladora promesa de que Dios fue, o que en la casa de su Padre hay muchos lugares. ¿Y cuál es ese lugar? El cielo. El cielo. Tenemos un lugar no terrenal. ¿Sí? En estos momentos Jesús no habló solamente en estos pasajes, ¿sí?, del gozo y consuelo o consuelos eternos. Quiere ir todavía más allá. Dios quiere que tengamos confianza en Él.
Sí, cuando nosotros somos atribulados, decía yo que lo más normal es que nosotros nos turbemos, venga tal vez esta incredulidad en nosotros, pero lo que el Señor quiere prevenir o quiere de alguna manera producir en nosotros es confianza. Él está con nosotros, Él está cerca de nosotros, Él está con nosotros. Eso es un gran consuelo, creo yo, que quiere traer nuestro Dios. Hay muchos que mueren sin Cristo, sin la esperanza, sin la confianza de que está con ellos. Y puedes ver a veces una muerte muy fea. Sin embargo, en otros no es así. En otros no es así, hermanos. Y creo que en este año pudimos acompañar a nuestros hermanos que hoy están aquí. O sea, nos dejó una hermana y puedo decirte que era a la vez consolador ver a esa hermana que estaba cerca de Cristo. Cuando venías para platicar con ella, podía infundirte confianza. Él está conmigo. Y dices, tiene cáncer, sí, pero puedes ver que aún ni esto movía la confianza de nuestra hermana. Podemos ver a una persona que camina, que está cerca, que permanece en Dios. Lo podemos ver, lo hemos visto tal vez en algunos hermanos. Y aquellos que hemos pasado por alguna situación difícil, muy difícil, cómo Dios ha venido a consolar nuestras vidas o nuestros corazones, como diciendo, aquí estoy contigo. Viene cerca de nosotros para traer paz y consuelo a nuestros corazones. Él es bueno, va a seguir siendo bueno. Yo he dicho que Dios ha sido fiel con nosotros y si nosotros permanecemos, va a seguir siendo fiel. Va a seguir siendo fiel. En el versículo 2 le está diciendo a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿qué está diciéndonos Dios con estas palabras? O Jesucristo, ¿qué nos quiere decir? Yo no miento. Yo no miento en lo que te estoy diciendo. No sé qué tiempo tengas caminando en el Señor. No sé cuántos años tengas tú caminando, perseverando en este camino. Yo sé que ha sido difícil en algunos momentos, en otros momentos ha sido momentos muy felices, pero en los años que tienes tú caminando, puedo preguntarte, responde allá en tu lugar, ¿cuántas veces Dios te ha fallado? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuántas veces Dios te ha defraudado en todos estos años? ¿Cuántas veces Dios no ha cumplido a su palabra? Aquí les estaba diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, lo que yo te estoy diciendo son palabras o son cosas reales. Es una verdad que tienes que creer todos los días. Es una verdad que tienes que abrazarla para ti mismo. Y si nosotros no abrazamos esta verdad, entonces, ¿en qué está puesta nuestra fe? Porque si Dios miente, porque si Dios falla, entonces no es un Dios de verdad. Entonces no es un Dios de verdad. Ahora bien, vayamos a las Escrituras, ya no digo de ti. ¿A cuál de sus siervos, a cuál de sus hijos Dios defraudó? ¿A cuál de sus discípulos Dios defraudó o le falló? ¿A cuál de sus siervos en el Antiguo Testamento Dios no cumplió su promesa, su palabra? ¿Puedes ver alguno que dijo, he sido defraudado por Dios? Me ha fallado el Señor.
¿Alguno le falló? ¿Dios falló con alguno de sus discípulos, de sus siervos, de sus profetas? ¿Le falló alguno? ¿De los reyes? Todo lo contrario. Uno de los reyes más importantes fue David. Dijo: viejo soy y he envejecido, y no he visto justo, ni su descendencia. Ahí dice que mendigue pan, etcétera. Pero creo que la palabra ahí está implícita. No he visto a uno que Dios le haya defraudado. No he visto que a alguno Dios le haya abandonado. Dios está muy cerca de aquellos que, como dice el verso 1, creed también en Dios. Si no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nos está diciendo, número uno, que confiemos, que tengamos fe aún en medio de las dificultades. Número 2, tenemos una promesa. El Señor fue a preparar lugar allá en el cielo. Voy pues, si así no fuere, yo lo hubiera dicho, dice aquí el texto, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso número 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Estaba por ahí leyendo algo, una costumbre de los judíos que tenían entre ellos. En algunos creo que tenían unos pequeños cambios, pero estaba leyendo una parte de las costumbres que ellos tenían. Cuando los jóvenes, en este caso el joven se desposaba con alguna joven, era común que el joven le dijera a su padre: ok, he visto a fulanita, me quiero casar con ella, etcétera. Y bueno, los padres venían a la casa de la chica, hacían los convenios, los amarres, ¿cómo decirte? Se hacía el desposorio formal. Entonces, quiero decirte que no siempre había una fecha para decir: ok, va a ser el día de la boda tal día. No había una fecha entre algunas costumbres de los judíos. No siempre había una fecha para decir: ok, el 1 de enero nos casamos. Eso solo le correspondía al padre del joven decir qué día se hacía ya la boda. Entonces el joven, cuando iba a la casa, regresaban a casa del padre, el joven le asignaban un pequeño lugar donde poder construir su hogar. El joven comenzaba a construir su casa, su hogar, comenzaba a levantar los cimientos, comenzaba a levantar las bardas, comenzaba a ponerle el techado, le acondicionaba un baño por aquí, le acondicionaba una sala por allá, etcétera. Un lugar digno, un hogar verdadero. Entonces, quiero decirte que el padre de vez en cuando le daba el visto bueno a la casa que aquel joven estaba levantando. Y cuando el padre venía y le daba el visto bueno, le preguntaba: ok, ¿cómo ves, papá? ¿Está bien? El padre podía decir: creo yo que le falta que tú puedas ampliar esto más grande. Yo creo que debiste haber puesto aquí una chimenea. Yo creo que aquí debió haber ido unas plantas, etcétera. El joven se ponía a trabajar en lo que el padre le decía que hacía falta, que pudiera hacerle falta a ese hogar. El joven trabajaba en aquello que el padre le decía que le hacía falta. Cuando el padre decía: ok, creo yo que la casa está lista, entonces se juntaba la familia, venía la música, le acompañaban al joven, a los padres, para ir y tomar a aquella joven como su esposa ya legalmente, ¿no? Venían para tomar a la joven. La joven la muchacha siempre estaba expectante, o estaba esperando el día en el que el joven iba a venir por ella. Siempre, por lo regular, tenía una criada ahí que estaba viendo a lo lejos, y no venía aquel joven que prometió venir por ella.
Entonces, cuando escuchaban que la música venía y aquel joven venía, la joven se ponía su vestido de bodas y venía al encuentro exactamente del esposo, de aquel que iba a ser su esposo por siempre. Tenemos una promesa tú y yo, hermanos. Aquella joven, créame, hermano, no estaba dormida, siempre estaba expectante, siempre estaba feliz, esperando aquel gran día en el que iba a ser tomada, en el que iba a ser la esposa de alguien, etcétera, en el que iba a vivir en un hogar, etcétera. Tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, tenemos una promesa de Dios, de Jesucristo, que, como te decía hace un momento, tenemos que creer y abrazar para nosotros mismos. Porque si tú no vives con las promesas de Dios, si tú no vives tomado de su palabra, entonces yo no sé en qué tienes fundada tu confianza o tu esperanza. Aquí está dando Dios una promesa: vendré otra vez. Vendré otra vez. El Señor le estaba prometiendo a los apóstoles, los discípulos, los que habrían de creer en su nombre, que Él iba a venir otra vez por ellos. Entonces, eso quiere decir que tú y yo podemos ser tomados en cualquier momento. Eso quiere decir que tú y yo, si no estamos viviendo así en nuestra propia voluntad, no estamos haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que a Él le agrada. Cuando nosotros somos tratados por dificultades serias, difíciles, lo único que yo creo en mi corazón que Dios estaba haciendo es estarnos preparando para aquel lugar del versículo número 2. Mientras tú y yo estemos en este mundo, vamos a estar siendo santificados. Vamos a estar en ese proceso de santificación. Dios quiere meternos en un lugar donde no hay iniquidad, donde no hay maldad. Y Dios sabe que algunos necesitamos ser tratados. Dios sabe que en algunos, Dios sabe que necesitamos ser transformados a su imagen, a su semejanza, dijo el apóstol Pablo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y creo que cuando estamos siendo tratados, estamos siendo atribulados, estamos siendo turbados en nuestro corazón, lo que Dios quiere producir en nosotros es prepararnos para introducirnos en aquel lugar del versículo número 2, al cielo. Dios por eso a veces está conformando nuestro carácter. Dice por ahí que la tribulación, el trato de Dios produce paciencia en nosotros. En algunos somos atribulados, en algunos pasamos, te decía yo, por momentos difíciles, porque creo que Dios tiene un propósito en nosotros. No es que Dios no nos ama. Los discípulos no entendían eso. Los discípulos entendían: Él me ama. Dios, yo creo que me ama a mí, te ama a ti también. Si es que si tú has sido perdonado de tus pecados, ya has entendido el llamado de Dios. Y yo creo que en ese llamado viene el trato también de Dios. Vienen los diferentes momentos en el que somos tú y yo tratados. Si nosotros perdemos de vista sus promesas, entonces somos como un barco que va a la deriva, no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. No sabe hacia dónde se conduce. Pero creo yo que el Señor quería así como centrarnos. Tú no eres un hombre, una mujer terrenal. No eres un hombre que vas a vivir por siempre aquí, en este mundo. Él dijo: voy a preparar lugar para ti. Y si me fuere, dice el Señor, y os preparare lugar, vendré otra vez.
Los discípulos creo le estaban entendiendo por la costumbre tal vez que ellos tenían. Si a las doncellas, a las jóvenes que eran desposadas, les decían que iban a regresar por ellas y les cumplían, entonces nuestro Dios va a venir por nosotros. Y eso tuvo que haberles producido confianza en sus palabras. Les tuvo que haber producido confianza en sus palabras. El esposo está emocionado, hermanos, de venir otra vez. La esposa está emocionada, debe estar emocionada de que va a venir su amado por ella. Cristo va a venir en su segunda venida, quiero decirte. Era la promesa que les estaba haciendo a los discípulos. De hecho, en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16, en este mismo contexto, y el contexto son desde parte del 31 del verso 13 al capítulo 17, se dio en un mismo contexto y en unas pocas horas se dieron esas palabras, estas grandes enseñanzas a los discípulos. Él quería producir esto en el corazón de los discípulos, quería consolar sus corazones. Quería consolar las vidas de aquellos que lo habían dejado todo para seguirle. No estás caminando solo, entonces vendré otra vez y te tomaré. En estos capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 está la promesa de que Él va a venir otra vez por su iglesia. Va a venir por aquellos que ha redimido con su sangre. Va a venir por aquellos que lo han dejado todo por seguirlo a Él. Va a venir por aquellos que le han reconocido a Él como Señor. Cristo va a volver otra vez. Cristo va a regresar en su segunda venida. Muy bien, aquí capítulo 1 del libro de los Hechos. Uno de los ángeles confirma lo que te estoy diciendo. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo. Si estás ahí, verso 9, vamos a leer, dice aquí: y habiendo dicho estas cosas, Jesús, del versículo 7, viéndolo ellos, fue alzado y recibido, y le recibió, una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuevamente leemos, dice la segunda parte del verso 11: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir? Va a volver, va a regresar, va a volver otra vez. Algunos han dicho que va a ser un rapto, algunos lo han dicho, no todos, quiero decir, en el área cristiana, muchos han dicho que será un rapto donde solamente los discípulos van a verle y van a saber el día en el que van a ser tomados. Pero la Escritura nos está diciendo aquí que le van a ver, y que no solamente algunos cuantos van a ver su venida. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, capítulo 1 del libro de Apocalipsis o Revelación, como le conozcas. Dice que todo ojo
va a ver o va a contemplar su venida, su segunda venida en este caso. He aquí que viene con las nubes. Los ángeles vieron que una nube le ocultó de sus ojos. Estaba ascendiendo y una nube le ocultó de sus ojos. Ya no le vieron más. Y el libro de Apocalipsis, Juan mismo, el apóstol que escribe el Evangelio de Juan, les dice aquí a la iglesia: he aquí que viene con las nubes. Viene con las nubes, ¿qué más? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, todos harán lamentación por él. ¿Por qué harán lamentación? Porque no quisieron creer a su palabra, porque no quisieron creer a su venida, porque no quisieron abrazar las promesas de Dios, porque fueron incrédulos. Cuando alguien se deja llevar por la turbación, por los problemas, por las dificultades, quiere decir que esa persona no está creyéndole a Dios. Está siendo incrédulo en su corazón y vive así, vive alejado de Dios, por lo tanto no confía en Él. Cuando nosotros vemos más grandes las tribulaciones, los problemas, estamos, créeme, dejando de ver a Dios. Entonces estamos dejando de ver a Cristo cerca de nosotros en los momentos difíciles. Estamos dejando de ver a Dios. Y Pedro, creo que fue lo que le ocurrió, dejó de ver a Dios. Cuando él vio a Jesús que caminaba sobre las aguas, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ok, ven. Y la Escritura nos dice que comenzó a caminar entre las aguas, como si fuese piso firme, pero cuando vio las olas, su corazón se turbó y dice la Escritura, después comenzó a hundirse. Y comenzó a clamar: sálvame. Podemos preguntarnos y decir: bueno, era un experto pescador y yo creo que nadador, y él estaba pidiendo auxilio en ese momento. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios y vemos las dificultades más grandes que aquel que está cerca de nosotros, nos puede ocurrir lo que le ocurrió a Pedro: empezar a hundirnos al grado de ahogarnos, si no vemos a Dios que está cerca de nosotros. En otro momento estaban ahí entre el mar y dice que las olas y las aguas comenzaron a agitarse fuertemente y los discípulos estaban muy asustados. Cuando las aguas azotan nuestra vida, cuando la marea se levanta contra nosotros, a veces también perdemos de vista a Dios. Te lo digo porque he pasado por momentos difíciles. De momento yo veo la dificultad y no veo a Dios. Cuando vienen problemas muy serios, a veces veo el problema muy grande. De hecho, puedo decirte que a veces yo soy muy nervioso, me estreso a veces con facilidad. Cuando Dios dice que por nada estemos afanosos. Hace 8 días el pastor nos tocaba un texto, ¿no? Que no nos afanemos por el día de mañana, etcétera. Bástese cada día su propio mal. Pero yo puedo decirte que como ser humano que soy, a veces me estreso mucho. Creo que dejo de ver a Dios. Cuando nosotros vemos esos problemas y dificultades, viene una tensión muy fuerte a nuestra alma, nos agobia nuestra alma. Somos agobiados fuertemente. Amados hermanos, tenemos una promesa. Ese versículo 2, yo creo que nos puede decir más, hermanos. Yo creo que
lo leímos hace 8 días, nuestro hermano nos compartió el texto, lo estamos citando brevemente, pero creo que ese texto quiere decirnos todavía más, y cada uno de los textos. Cuando nos está diciendo, yo estoy entendiendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo creo que me quiere decir también Dios, tus problemas, los llantos, los dolores, las enfermedades y todo lo que te aqueja se va a terminar ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso debe de llenarnos de mucha esperanza, hermanos. Debe de darnos confianza para esperarlo, para seguir, como dice Pablo el apóstol, aguardarlo. No guardarlo, aguardarlo. Estamos aguardando ese día bienaventurado. Quiere decir que lo deseamos con mucha ansia. Deseamos que venga con muchas ganas, con mucho deseo. Es lo que quiso decirnos Pablo cuando dijo, aguardando la esperanza bienaventurada en nuestro Señor Jesucristo, o sea, en su venida. Lo deseamos en nuestro corazón y en nuestra alma. Creo que la muerte a veces no la queremos enfrentar, pero creo que un cristiano es, por así decir, como el pasaporte que le lleva a ese lugar de consuelo, al mismo cielo. La muerte es como el pasaporte para encontrarse con su amado. Y créeme, todos nos aferramos a esta vida, no, nadie quiere morirse. No queremos morirnos. Y a veces nos asustamos porque los demás están asustados y nos dejamos llevar por ese miedo. Pero creo que el cristiano, en el momento de que él le mande a llamar, ya sea por alguna enfermedad, por otra circunstancia, será el hombre o la mujer más feliz en aquel lugar. Donde todo llanto, donde todo dolor, donde toda aflicción. Yo creo que ese verso 2 también me quiere decir eso. Voy pues a preparar lugar para ti. Voy a preparar un lugar muy especial para ti. Cuando nosotros leemos el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, hermanos, el Señor les da unas palabras, está hablando del juicio, y les dice a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, ¿sí?, al lugar preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un lugar que ha sido preparado para nosotros, quienes hemos creído en nuestro Señor, no de apenas. No se hizo así como que de la noche a la mañana, ya lo tenía preparado desde la fundación del mundo. Dios ha preparado un lugar especial para aquellos que le aman. Dios ha preparado un lugar muy especial para aquellos que lo han dejado todo. Y como dice el apóstol Pablo, para aquellos que lo han tenido por basura, todo lo han tenido por basura, con tal de ganar a Cristo. Aquellos que no les ha importado lo que diga la gente. Domingo a domingo tengo la costumbre de estar mandando el mensaje que se comparte aquí. Cuando comparte todos los hermanos, o sea, siempre domingo a domingo tengo la costumbre de enviar la invitación a algunos amigos. Por eso te digo que algunos lo ven de diferentes lugares y creo que ahorita nos están viendo en Estados Unidos, porque le envío el mensaje de este día. ¿Sí? Estamos transmitiendo en vivo porque yo creo que la esperanza, que las promesas no solo son para mí, son para aquellos que aún no le conocen. Son para todos aquellos que quieren creer en Él. Son para todos aquellos que aún no han creído en Él.
Y yo tengo la confianza en que Dios no está limitado. No está limitado a un lugar así como este, hermanos. Dios no solamente habla o bendice a una persona que se congrega en un lugar como estos. Yo no quiero decir que no hay que congregarse, pero yo creo que Dios puede utilizar los medios electrónicos, digitales y etcétera. Puede valerse de muchas cosas para tocar el corazón de todo mundo. Yo he dicho que yo creo que conocí a Jesucristo a través de un audiocassette. Conocí a Jesucristo por un audiocassette, no exactamente por la predicación de una persona así como que muy elocuente. No estaba un pastor así como que diciéndome, mira, la voluntad de Dios es esta para tu vida, etcétera. Yo sé que Dios utiliza a hombres, sí, pero en esa ocasión Dios quiso, como a Balaam, Dios le habló a través de un animal, Dios me habló a través de un plástico, me bendijo Dios a través de un audio, me abrió el entendimiento, me trajo a convicción de pecado. Puedo decirte, más adelante vamos a hablar de la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo. Amados, si tú tienes la confianza, si tú crees que esta promesa pudiera en un momento dado abrazarlo a aquel que está lejos de ti, yo te diría que se lo envíes. El mensaje predicado, el mensaje hablado, expuesto, puede bendecir a otras personas. En el lugar, puedo decirte, en el pueblo de donde yo vengo, la gente, creo que hace como 15, 20 años, estaba muy cerrada al evangelio. Hoy puedes hablar con alguien, creo yo, y ya no está igual de cerrada, te escucha. Hace años podía decirte la gente, no me hables de eso, pero hoy la gente a veces te escucha. Te escucha y te escucha de buena gana. Cuando le hablas de Jesucristo y de la esperanza que hay en Él, lo que quiere decir es que Dios está cambiando los corazones de las personas. Y hoy hay nuevos creyentes también. Hay otras personas que están oyendo el Evangelio. Hace 8 días me dijo una persona, si Dios permite, te voy a acompañar también a escuchar el mensaje a tus reuniones. Y eso me da esperanza para estar orando por esa persona. Eso me da esperanza. Puedo decirte, me da alegría, en mi corazón me da alegría. Para seguir perseverando, en seguir hablando, en seguir orando por esas personas. Tenemos una esperanza, hermanos. Un día Él, no creas que Él no conoce los problemas que hay en tu casa. No creas que Él no conoce lo que está pasando en tu familia, en tus hijos. O sea, no creas que a Él se le está pasando por alto, que tienes dificultades en tu matrimonio. Él lo conoce. Él conoce todo, nuestro Señor. Y tarde o temprano Él va a responder también a nuestras oraciones. Tarde o temprano Él va a responder a nuestro clamor. Y aun cuando tú puedas morir, yo pueda morir, el Señor va a responder. Y fue lo que ocurrió. Veo a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham. La pregunta es, ¿no cumplió su promesa Abraham? Él no vio la promesa cumplida, hermanos, pero la promesa sí la cumplió. Que sería su descendencia como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas del cielo. Si Abraham no hubiese creído, yo no sé qué hubiese sido de ti y de mí. En él fueron benditas, y dijo Dios, serán benditas todas las familias de la tierra. Porque un hombre quiso creer en Dios, la bendición traspasó los siglos, los años, y nos ha alcanzado a nosotros, hermanos. Nos ha alcanzado. Cuando alguien le cree a Dios, Dios cumple sus promesas a esa persona. Y si Él ha prometido venir, Él va a venir.
Aquí quisiera citarte un pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermanos? Tengo tiempo, permiso, creo hasta las 3 de la tarde, ¿verdad, hermanos? Eso, bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Entonces vamos empezando esto, hermanos. Por aquellos que están cansados, no me molesta ni me... no pasa nada si estás cansado, si tienes sueño, te levantas. No hay problema, hermanos. Con tal de que estemos captando todos así el mensaje, hermanos. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16. Porque el Señor mismo, dice aquí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol, hermanos, Pablo, estaba dando esas mismas palabras de consuelo y de esperanza, hermanos, a la iglesia de Tesalónica. ¿Alguien ha leído cómo se fundó la iglesia de Tesalónica? ¿Cuántos han leído cómo se fundó esa iglesia? Levante su mano. ¿Cómo? Está en el libro de los Hechos, hermanos. Después de ahí dicen que llegó a Berea, dice el libro de los Hechos. Pero cuando llegó a Tesalónica, hermanos, Pablo fue perseguido, querían matarle. Y los hermanos que creyeron a Pablo, hermanos, le sacaron de la ciudad por un canasto, por ahí le bajaron y salió, dice la escritura después, que se fue a la ciudad o al pueblo de Berea. Se fundó esta iglesia en medio de dificultades, problemas serios, hermanos, de muerte. Y llama mucho la atención cuando lees el libro de los Hechos, porque la iglesia no se fundó porque muchos años estuvo predicando Pablo en esa ciudad. Estuvo apenas 3 semanas con ellos. Y muchos abrazaron la fe. Y cuando el apóstol les escribe, hermanos, estaba en la cárcel. Un hombre en la cárcel, discípulos siendo perseguidos, estaba dándoles estas palabras de esperanza, estaba dándoles estas promesas a los discípulos. Yo no sé, pero si tú no has padecido por la causa de Jesucristo, tal vez no entiendas. Pero estos discípulos lo estaban entendiendo. Tal vez alguno ya quería claudicar de la fe, tal vez alguno ya quería irse para atrás, lo que sea, su confianza estaba abajo tal vez, pero cuando escucha las palabras del apóstol, hermanos, yo creo que su fe fue levantada. Su fe fue alimentada y fue levantada, hermanos. Algunos estaban siendo perseguidos en Tesalónica. Y el apóstol viene con estas palabras. Viene con estas palabras a los discípulos, aquellos que habían creído en él. Y yo te decía hace un momento que esta promesa no solo está en este texto. Aquí en el capítulo 14, verso número 18, dice así. Juan capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, les repite que Él va a venir, que Él va a venir, que Él va a regresar por ellos, que Él va a venir a ellos. Les da promesa. Les da promesa. Hace no sé si 2 semanas, cuando el pastor estaba predicando, dijo: nadie puede ser cristiano si no tiene al Espíritu Santo en su vida. Y yo creo lo mismo. Tú y yo no podemos ser o vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea, si no es por la intervención de Dios sobrenatural,
Seríamos puros hombres carnales aquí, mujeres carnales. Es Dios el que viene a ayudarnos. Es Dios porque Él ha venido, porque ha cumplido su promesa, hermanos. Les estaba diciendo aquí, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, ya les había dado la palabra, voy a ser quitado, voy a ir a la muerte, voy a ser entregado, etcétera. Varias veces les había anunciado y en esta iba ya en serio. Y entonces los discípulos estaban turbados, estaban muy preocupados, sobremanera preocupados. Y el Señor nuevamente da la promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 23, dice aquí, les dijo, le respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Fíjate bien cómo dice, ¿eh? Qué palabras tan consoladoras, ¿sí? De un Dios de amor. Dice, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Qué hermoso. Y vendremos a Él, vendremos, el Padre y yo vendremos a Él, y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. ¿Qué es hacer morada, hermanos? Hacer una casa, ¿no? Así como que le dijeras: mira, vente a vivir a mi casa. Le dices a alguien por ahí, lo que le estás diciendo es que se venga a vivir a tu casa. Ven a morar conmigo. Le estás diciendo que se venga a vivir contigo, entonces lo vas a conocer, él te va a conocer, etcétera. Va a estar contigo tal vez todos los días, va a vivir ahí en tu casa, en tu hogar. Y lo que está haciendo aquí Dios es eso: aquel que me ama, pues va a guardar mi palabra, ¿sí? Va a guardar mi palabra, va a obedecerme. Y cuando vea obediencia en Él, cuando vea que Él me sigue, mi Padre le amará. O sea, no solo yo le amo, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Está la promesa, esta promesa se repite una y otra vez: vendremos a Él. Vendremos a Él. Voy a venir con Él. Verso 28. ¿Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros? Por si ya se les había olvidado, como estaban muy turbados, creo, y como que estaban viendo más el problema, les iba a ser quitado. Y dice aquí nuevamente: ¿habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hermanos, en cierta manera debe de haber regocijo en nosotros. Sé que Él va a venir por mí. Y yo creo que esta promesa la cumplió de dos formas. Una, o la va a cumplir, una ya la cumplió, la otra todavía falta, pero yo creo que la va a cumplir. La primera es, yo creo que Él vino, dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y vino en la forma del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Cristo ha venido en la persona del Espíritu Santo. Ha venido para ayudarnos, para guiarnos a toda la verdad. Ha venido para consolarnos. Él dijo: voy a enviar al Consolador. Estaba refiriéndose a su persona. Nosotros como cristianos en nuestra iglesia creemos en la Trinidad. Un Dios en tres diferentes personas. No son tres dioses. Es un Dios en tres diferentes personas. Un Dios en tres diferentes personas. Creemos en la Trinidad. Capítulo 16, verso 22. Dice aquí: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie te va a quitar el gozo, o nadie nos va a quitar el gozo cuando Él venga por nosotros.
Está hablando de su segunda venida, ya física, donde veremos las nubes abrirse y ver al Hijo de Dios descender. Dice Apocalipsis, te repito, en el capítulo 1, verso 7, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todos vamos a ver al Hijo de Dios, aquel que murió, que fue traspasado, que fue crucificado en una cruz, que entregó su vida para rescatar la nuestra. Un día le vamos a ver cara a cara. Y los que no quisieron creer y abrazar la fe en Él, van a lamentarse por no haber creído. Aquellos que le traspasaron, van a hacer lamentación por Él. Y quiero decirte algo para terminar. No habrá otra oportunidad para aquellos que pospusieron el llamado de Jesucristo, que no atendieron a su llamado, que no obedecieron a su palabra. No habrá otra oportunidad. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Este día puede ser nuestra última oportunidad, que tú y yo creamos, que tú y yo abracemos, que tú y yo creamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser tal vez el último. Tal vez sea el último día, el último mensaje que vayamos a escuchar. Pero es también la promesa para ti. Si quieres creer en Él, si quieres, como dice el capítulo 14, si me amarais, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mi Padre te amará, estaba diciéndole el Señor, y vendremos a ti y haremos morada en ti. Está Dios dando una promesa y quiero decirte, Él no va a mentirnos. Él no va a fallarnos, no lo ha hecho. No ha fallado Dios en ningún momento. Nunca he visto a Dios fallarme, puedo decirte. En estos 25, 26 años que tengo, no me ha fallado el Señor. He visto otros hermanos, tienen más tiempo, y no he visto que les haya fallado Dios. Y aun cuando nosotros podamos ser infieles, la Escritura dice que Él va a seguir siendo fiel. Él va a seguir siendo bueno. Su misericordia va a seguir siendo para siempre. Él no falla, hermanos. Por lo tanto, yo te invito a creer y te invito, hermano, a que abraces sus promesas, las hagas tuyas. Él te ha prometido que va a venir por ti. Él ha prometido que va a hacerte un lugar allá en el cielo, un lugar especial para ti. Hay un texto también que dice que del día y la hora nadie sabe, solo el Padre. El día y la hora nadie sabe. El día en el que el Señor vuelva en su segunda venida. Yo creo que para este momento ya le ha de haber notificado el Padre al Hijo cuándo va a regresar. Pero la palabra dice, Pedro, que Él no viene, sí, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él todavía es paciente para con muchos de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te invito a cerrar tus ojos un momento. Amada hermana y hermano, toma las promesas de Dios y hazlas tuyas. No camines como quien no tiene esperanza, hermano. No camines como que estás huérfano. Dios está contigo. Lo ha estado. Él ha probado ser fiel, amado y amada hermana. De hecho, cuando tú puedes contar sus bendiciones, contemplar las bendiciones de Dios, lo único creo yo que podemos decir es, Señor, ¿cómo pagarte por ser bueno conmigo? Cuando numeramos sus bendiciones, su misericordia, los momentos en el que Él ha estado ahí
cuando tú decías, creo que no voy a continuar, no voy a seguir, vas a darte cuenta que Él ha sido más bueno de lo que hemos esperado o imaginado, que nos ha bendecido más de lo que nosotros merecemos. Nos ha bendecido más de lo que tú y yo merecemos, porque Él es así. Se complace en hacer misericordia a Dios. Él se complace ayudar al mundo, a su creación. Su corazón tiene complacencia, tiene gozo. Amado, Dios se siente complacido cuando tú y yo creemos a su palabra. Cuando abrazamos sus promesas. Dios ha prometido, hermanos, hacer un lugar allá en el cielo. Pero no solo de ir a hacer un lugar, hermanos, de venir por nosotros. Padre, te damos gracias porque no estamos huérfanos en este mundo. Señor, gracias te damos por la ayuda de tu Espíritu Santo. No nos sueltes en ningún momento. Padre, como dice el libro de Cantar de los Cantares, atráenos y en pos de ti correremos. Que tú nos atraigas, Señor, cada día. Que otros quieran seguir nuestros pasos, Señor. Los que están alrededor nuestro, nuestros hijos, Señor, queremos que vengan tras nosotros. Queremos que nos sigan, Señor. Nuestra familia, hermanos y hermanas, familiares que tenemos cerca, queremos que también corran con nosotros a ti, Señor. Yo creo que esto puede ocurrir si no abandonamos el camino y creemos a tu palabra. Danos de tu Espíritu Santo cada día más para hacer tu voluntad. Y Padre, gracias te damos porque hasta este día nos has mantenido con bien, nos has librado de enfermedades, nos has librado también de peligros en diferentes momentos. Gracias también por aquellos momentos en el que hemos pasado por dificultades muy serias, donde nuestra fe ha sido amenazada gravemente, pero tú también has venido, Señor, para infundir confianza en ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Reconocemos que eres tú con nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, eres tú, Señor. Gracias te damos. Bendice a aquellos que están lejos, Señor, y que también van a estar o han visto nuestros mensajes. Bendíceles, por favor, Padre, que puedan abrazar la misma esperanza que hemos abrazado de tu regreso. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.